esta mañana, este tiempo, en este momento, queremos compartir algo acerca de lo que el mundo busca y los seres humanos buscamos constantemente, algo que se llama seguridad. Creo que algo por lo que luchamos, y cuando en nuestra vida nosotros empezamos a caminar ya en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, y luego ya llegamos a la adultez joven, estamos siempre buscando algo que se llama seguridad. Seguridad para nosotros, seguridad para los nuestros, para nuestra familia. Las personas, por supuesto, califican la seguridad de diferentes formas, de acuerdo a sus circunstancias, por supuesto. Fíjense que cuando las personas piensan en sus necesidades y en sus prioridades, la seguridad es una de las necesidades básicas de los seres humanos. Unos buscan seguridad en el amor, otros buscan seguridad en el dinero, algunos buscan seguridad en su bienestar material, en la posición, posiblemente el estatus social, subir un escalón en el nivel socioeconómico, porque eso les va a dar cierto tipo de seguridad. La generación actual, la generación que está viviendo, esta generación que nosotros, pues también Dios nos ha dado el privilegio de ver esas generaciones cómo se han ido incorporando a la sociedad, y la generación joven basa su seguridad en sus cualidades físicas, en su belleza externa, en la cantidad de amigos virtuales que tenga o que posea, y en eso apoyan su seguridad. En el pasaje que vamos a leer hoy, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor, versos 37 al 40, vamos a ver ya algunos a descubrir, otros vamos a poder entenderlo, otros vamos a confirmar en dónde y en quién verdaderamente, o en quién debe estar la seguridad del creyente, y que, por cierto, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, no tiene necesariamente que ver con los bienes materiales o con las posesiones en este mundo. En ese pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 37, la palabra del Señor dice: todo lo que el Padre me da, Cristo hablando en este momento, Cristo, el pan de vida, el tema de este pasaje es el pan de vida, y Jesús en ese pasaje está diciéndole a sus discípulos y a sus oyentes: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y en el verso 40 terminamos diciendo: y esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Cuando nosotros encontramos y hacemos un análisis acerca de todo lo que es la seguridad de las personas en el mundo, pues existen muchas más de las que yo mencioné. Pero hoy es importante que nosotros, una vez más, después de haber vivido, por supuesto que no ha terminado, alguno dirá, pero si no ha terminado, después de haber vivido toda esta etapa de la pandemia, de la llamada pandemia, haber vivido con tantas incertidumbres, esto trajo incertidumbre, trajo miedos, y de hecho movió la seguridad de mucha gente. Gente que se sentía segura en una serie de alcances, logros, éxitos que había tenido, se había sentido segura hasta el momento en el que, en esa misma voluntad permisiva de Dios, este virus entró a la humanidad y ha hecho los daños, el daño y los estragos que nosotros ya estamos viendo. Hay muchas personas, y esto se ve y se puede corroborar a través de todo lo que esa afluencia de gente, de contactos, de consultas a las clínicas psicológicas, a las clínicas psiquiátricas, porque el mundo en sí fue movido de su seguridad. El ser humano fue movido en su seguridad a través de esto y dejó una serie de marcas en el alma de muchas personas. Los sociólogos en algún momento hablan acerca de esto, y ellos, cuando hablan de la seguridad, dicen: la seguridad es cuando se trata de confianza. Fíjense que
El sociólogo lo compara con esto. Dice, la seguridad se trata de confianza. Una cosa que es segura, algo que verdaderamente es seguro para una persona. Y dicen los sociólogos, las personas realmente seguras de sí mismas tienen la ventaja sobre aquellas que dudan, ya que son capaces de hacer que las cosas sucedan. Amén. Ustedes entenderán que esto es una definición que los sociólogos hacen acerca de la seguridad. Uno de los hombres muy famosos en el mercado automotriz, Henry Ford, dijo de la siguiente manera: si piensas que puedes hacerlo o que no puedes hacerlo, en ambos casos estás en lo correcto. Y así es como en algún momento tanto la confianza como la seguridad llegan a permear el alma de los seres humanos y empieza el ser humano a buscar eso precisamente. ¿Qué me da a mí seguridad? ¿Qué me hace a mí sentirme seguro? Y es lo que nosotros vemos en la humanidad. Ahora, los libros de motivación, algunos de ellos de motivación cristiana, hablan acerca de la seguridad de diferentes formas. Yo quiero darles algunas de las definiciones que ellos dan y algunos conceptos o algunos principios, tal vez sería más adecuado decir algunos principios que ellos dan acerca de lo que es la seguridad. Ellos dicen acerca de esto, muchos motivadores en el mundo, dentro de los cuales posiblemente habrá algunos cristianos, dice la seguridad es construir una actitud de confianza mental. ¿Sí? O sea, tiene que ver con nuestra mente, con la psiquis. Sé bondadoso contigo mismo cuando te compares con los demás. Despréndete de las dudas sobre ti mismo. Corre riesgos seguros. Es interesante, ¿verdad? Porque dice corre riesgos seguros. Desafíate a hacer algo que está fuera de tu zona de confort. Y finaliza una de estas definiciones o de estos principios diciendo, reconoce tu talento y deja que brille. Se parece un poco a lo que se predica desde los púlpitos, ¿verdad? Y aún se parece mucho. Si a estos principios que nosotros definimos aquí le agregamos una cita bíblica, se pueden sacar enormes prédicas de esto y conducir a la gente por el camino equivocado. Porque son principios que tienen que ver con el endiosamiento del hombre, con el hombre siendo el señor de sí mismo y el hombre teniendo el control de su propia vida. Es interesante cuando vemos esto porque, amados hermanos, ustedes lo oyen y seguramente mientras yo se los estaba describiendo, algunos pensaban, pues sí, esto dice, lo dice tal pasaje de la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque es de lo que se trata hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que se trata de que conozcamos la verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Cuando nosotros leemos este pasaje, y nuevamente ahí no pierda por favor ese pasaje de Juan, capítulo 6, verso 37. Si usted ve aquí en la primera parte, en el versículo 37, habla de la predestinación de Dios. Este es un tema controversial. La predestinación es un tema controversial y es un tema que ha dado lugar a confusión dentro del mundo en general, pero aún dentro del mismo cristianismo, y se han levantado corrientes y escuelas de pensamiento sobre la predestinación. Vamos a tratar de entender un poquito de esto. Fíjate que ahí dice él, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que esa es parte de la predestinación. De hecho, es predestinación, ¿verdad? Escogerlo antes de saber el futuro de, es parte de lo que se conoce como la omnisciencia de Dios. Amén. Entonces, tenemos 5 cosas que dan seguridad al creyente. Número 1, la predestinación de Dios en ese verso 37. Número 2, las palabras de Jesús que están siempre en el verso 37 que dice, y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Fíjese que tiene que ver con una acción de la persona. Amén. No es solo que Dios lo traiga, no es solo que el Padre lo acerque, sino que tiene que ver con una actitud, una acción y una decisión de la persona específicamente. Número 3, el propósito de Jesús, que es hacer la voluntad de su Padre. Verso 38 dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió.
Amén, para hacer ese propósito. Y luego nosotros vemos en el siguiente la voluntad de Dios. Ahora es la voluntad de Dios para aquellos que Él le da a Cristo. Es evidente que si el Padre no trae a una persona a Cristo, esa persona no va a llegar jamás a Él. Y finalmente en el verso 40, la voluntad absoluta de Dios para el creyente. Si usted se da cuenta, en medio de todo lo que hemos hablado sobre los principios que la psicología, la sociología enseñan, o el mundo en general enseña dentro de lo que son los discursos o las enseñanzas motivacionales, nosotros podemos ver que lo más glorioso, lo más sobrenatural que nos ha pasado a nosotros, tiene que ver con la obra de Dios y no con lo que usted o yo hagamos. En este pasaje podemos entender con mucha claridad que todo lo glorioso, todo lo sobrenatural que nos ha sucedido en la vida y que tiene que ver con lo terrenal para nosotros, porque aunque no pertenecemos al mundo, estamos en el mundo y corremos en algún momento una carrera terrenal. Vamos a entrar un poquito en detalle con este primer pasaje. ¿Qué significa que Dios predestinó? Fíjese que el diccionario bíblico dice que predestinación es destinar y elegir antes o desde la eternidad. Amén. O a aquellos a quienes por medio de la gracia han de lograr y de alcanzar la gloria del reino de Dios. Ser predestinado. Ahora, dentro de la predestinación nosotros tenemos que entender, de acuerdo al pasaje que dice, porque es aquellos que el Padre me da, pero también aquellos que han sido llamados y aquellos que acuden a ese llamado, y eso nos enseña que la salvación está disponible para todos los seres humanos. Fíjense que la predestinación no tiene que ver con nombres específicos, ¿verdad? No tiene que ver con si Judas estaba predestinado o no, y si estaba predestinado porque se perdió, aunque ahora ha surgido una escuela de pensamiento diciendo que Judas realmente no se perdió. Y esta es una herejía si nosotros estudiamos los principios más fundamentales de la palabra del Señor en cuanto a la vida terrenal de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, fíjense bien, la predestinación es solo para aquellos que escogen la fe en Cristo. Está disponible para todos la predestinación, porque esa es la gracia de Dios. La predestinación es parte de la gracia de Dios. Ahora, la predestinación es para aquellos, solo para aquellos que escogen la fe en Cristo Jesús. Por eso si algunos, usted ve que algunos que empezaron bien la carrera se extraviaron en la carrera, en medio de la carrera, en el tránsito, en el trayecto de la carrera, se perdieron. Desde a Caín, por ejemplo. Caín no fue predestinado para matar, pero él escogió matar. Fíjese bien. Dios no predestinó a Caín para que matara a su hermano, pero Caín escogió matar a su hermano. Hasta ese momento, hasta que el Señor le dice, el pecado está a la puerta, Caín tenía la oportunidad de un arrepentimiento de los sentimientos que ya albergaba dentro de sí y continuar en esa elección de la predestinación que Dios le había dado. Amén. Usted ve a Esaú, por ejemplo, también siendo el primogénito, ve cómo Esaú, teniendo toda la bendición de Dios, directamente de Dios, que iba a ser transferida o iba a ser sellada a través de su padre Isaac, Esaú vende su primogenitura, rechaza la primogenitura y en ese momento él se sale de la esfera espiritual de la predestinación de Dios. ¿Amén? Entendemos que la predestinación, por supuesto, es un tema controversial y ha sido así desde muchos años atrás y seguramente la predestinación va a seguir siendo un problema de conflicto doctrinal, pero quiero entrar directamente a lo que es la persona. Fíjate que la Biblia dice aquí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, ¿para quién es esa gracia? ¿Para quién
es esa gracia que se deriva en una rama que se llama predestinación. ¿Para quién es? Para todos aquellos que el Padre le da a Cristo y que vienen a Él. Porque esto es el punto clave en todo esto. Fíjense que el énfasis no está en la predestinación. El énfasis de este pasaje no está en la predestinación. El énfasis del pasaje está en la seguridad del creyente. La iglesia está conformada por diferentes tipos de creyentes. No quiero clasificarlos en este momento, pero está segmentada en cierto tipo de creyentes. Ahora, ¿para quién es? ¿Quién entra y disfruta de toda la gracia del Señor en esa predestinación extraordinaria y eterna que el Señor nos ha dado? Aquellos que tienen su seguridad puesta en Cristo Jesús. Porque al creyente que está seguro de quién es, recordemos que uno de los problemas que nosotros vivimos en la generación actual, en esta generación de jóvenes que tienen diferentes nombres, ¿verdad? Se les han dado diferentes adjetivos a las generaciones para calificarlas y cualificarlas en algún momento, pero dos cosas vemos nosotros en esta generación: la falta de identidad y la falta de propósito en su vida. No hay una identidad, ya no haber. ¿Por qué no hay identidad? Porque no hay una seguridad en su vida. Estoy hablando de cristianos también. No hay una seguridad en su vida de quiénes son ellos en Dios y quién es Dios para ellos. Entonces, al no tener esta identidad, difícilmente va a haber un propósito, porque van a ir por el camino que mejor les parezca, que mejor les convenga, o el camino que les convenza a ellos que ese es el mejor camino. A veces es más por quien lo convenza, más que por quien lo inspire. Y la palabra del Señor nos enseña aquí, fíjese bien, que la seguridad del creyente se basa en la fe. Usted recuerde por un momento a Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe, por razones que todos en una u otra forma conocemos. Ahora, fíjese bien que cuando una persona es llamado justo, porque Abraham fue llamado también un hombre justo, la Biblia habla de cómo Dios también califica a Abraham como un hombre justo. Ahora, usted en ningún pasaje de la Biblia va a encontrar, a pesar de que el Nuevo Testamento sí lo dice y sí lo marca de esa manera en las diferentes, sobre todo el apóstol Pablo hace referencia a la justicia de Dios y tiene que ver precisamente con eso, con el perdón, con el arrepentimiento y con esta restauración. Pero usted no ve en ningún pasaje de la Biblia que diga que Abraham fue perdonado. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios y fue llamado padre de la fe. Hasta allí. Porque la fe, y la Biblia nos enseña que la fe es tan vital, y voy a usar la palabra vital porque tiene que ver con vida, que es de ahí, del término original y de la raíz griega de vida, se deriva esto. Y tengo que hablar de la fe es vital. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, teniendo fe, el creyente puede vivir seguro. Puede ser una persona, no vivir seguro por lo que tiene, vivir con la seguridad que aunque pase por las aguas, no se ahogará. Y esas son diferentes circunstancias en la vida. Aunque pase por el fuego, dice, no se quemará ni la llama arderá en sí. Amén. Hay un proceso. Yo a veces, dentro de todo lo que ha sido mi caminar como creyente, yo veo la vida del cristiano pasando por tres etapas. Yo le llamo el horno de Dios, el desierto de Dios o el molino de Dios, donde uno es molido hasta que se extraiga lo mejor del aceite que uno tiene en sí. Ministerialmente puede ser el servicio, puede ser el llamado de Dios para nosotros. ¿Amén? Porque muchos cristianos no caminan con esa fe. Porque muchos cristianos dudan de lo que la palabra del Señor dice y están buscando constantemente alimentarse con profecías. ¿Por qué razón? Porque no tienen esa seguridad que su vida vinculada íntimamente a Dios les da a través de su fe.
El problema, cuando usted ve a esos creyentes inseguros, a esos cristianos inseguros en su caminar, su problema no es seguridad en sí. Su problema, la raíz del problema está en la fe. La fe en Dios. Porque de ahí, si una persona, un creyente, que su fe está bien enraizada, bien cimentada en el Señor, va a ser un creyente seguro. Seguro de muchas de las cosas de lo que va a enfrentar en su caminar, pero sobre todo, seguro de su salvación. Amén. Por eso es que usted ve que dentro de los mismos conflictos que existen entre las iglesias o dentro de las diferentes denominaciones, se dice, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Unos dicen, no se pierde, otros dicen, sí se pierde. Y eso son batallas que en algún momento no terminan, ¿verdad? Yo, a mí no me gusta entrar en esas batallas porque creo que no ese es el tema principal de la salvación. Si se pierde, lo que tengo que estar seguro es que yo soy salvo. Si hay posibilidad de perderla, yo ni siquiera me acerco a esa posibilidad porque mis ojos están puestos en Él. Por eso dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, ¿se da cuenta? No dice el autor y consumador de la seguridad, el autor y consumador de la prosperidad, el autor y consumador del bienestar, el autor y consumador de la paz. Dice el autor y el consumador de la fe. Porque a partir de la fe, la seguridad viene al corazón del creyente. Amén. Ahora, quiero que ahí se adelante un poquito en algunos versículos en el pasaje ese de Juan. Váyase al versículo 44. Porque ahí nos habla, Jesús está hablando de que Dios es el que acerca al creyente a Jesucristo. Dios es el que agita al creyente, a la persona, para que se acerque a Jesucristo y para que venga a Jesucristo. Por eso, fíjese bien, porque el Padre es el que habla al corazón del inconverso para que se acerque a Cristo, o el Padre es el que le habla al cristiano tibio para que se acerque a Cristo. Por eso es que es tan grave rechazar a Jesucristo. Porque no fue el rechazo a Jesucristo nada más. La persona rechaza el llamado del Padre y rechaza la comunión y una vida de intimidad con Jesucristo. Ahí lo dice verso 44, leámoslo. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Verso 45, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende la palabra, viene a mí. Fíjese bien, el que oye, fíjese, lea lo que dice ahí, por favor. Dice que el que oye y aprende del Padre. Ahora, ¿de dónde nosotros aprendemos del Padre? A través de la palabra. No es solo a través de revelaciones, es a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros aprendemos del Padre y venimos a Él. Esto es a través del conocimiento de la palabra. Así es que es una cosa delicada cuando un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, como le queramos calificar, no le gusta leer la Biblia. Esto no es una cosa de gustos personales, o no es cuestiones de un convencimiento, o no es cuestiones de estar esperando que cuando yo abra la Biblia en cualquier lado, Dios me va a hablar. Por supuesto, más de 31,000 versículos, más de 1,108 capítulos, Dios está hablándonos desde el principio, pero no se trata únicamente de, bueno, yo solo voy a oír las prédicas. No, lea la Biblia, porque usted no va a conocer al Padre y usted no va a tener una identidad con Cristo si no lo conoce a través de la palabra de Dios. Que hay revelaciones, por supuesto, Dios puede darle revelaciones, pero ¿de dónde Dios le da revelación? De la palabra. Usted lo que va a hacer es entender mejor la palabra, entender pasajes que usted antes no entendía. No espere que empiecen a salir letras en el cielo, que las nubes le empiecen a formar ciertas figuras para que a usted le hablen. Tuve una revelación de Dios como una señal allá en la antigüedad. Ya usted sabe que uno de los grandes personajes de la antigüedad, Alejandro Magno, ve una señal en los cielos y a partir de eso él entendió que él iba a vencer de una u otra forma. Pero no debemos de andar buscando señales en los cielos, sino que debemos de leer lo que la palabra del Señor
dice, mire lo que dice allí en el capítulo 10 de Juan, si usted va un poquito más adelante, todas las cosas, lo que la Biblia nos está enseñando, amado hermano, hermana, amigo y amiga, es que todo es controlado por Dios. Las cosas, como suceden, están bajo el control de Dios, en su voluntad absoluta, porque Dios lo determinó así, o en su voluntad permisiva, porque las actitudes del hombre, los derechos legales que Satanás en algún momento adquiere sobre ciertas personas, o sobre comunidades, o sobre naciones, esos derechos legales que Satanás ha obtenido a través del pecado de esa comunidad, de esa familia, de esa nación, permite que circunstancias adversas o circunstancias destructivas se den sobre una familia, una comunidad o una nación. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Ahora, dentro de esa voluntad permisiva, mire lo que Dios ha hecho y ha permitido con toda esta pandemia. Ahora, Dios siempre va a cumplir su palabra, no lo dude. Dios siempre va a cumplir su palabra. Ahí está la seguridad del creyente. Esto es fundamental en nuestra vida, que nosotros sepamos y creamos que lo que Dios dijo lo va a cumplir. ¿Por qué razón? Por fe. Podríamos decir, ¿por qué razón? Históricamente, porque lo ha cumplido. Está bien. Pero si yo solo me baso en la historia para creer que Dios va a cumplir, entonces mi fe es una fe vana. Es una fe que está basada en estadísticas, en números, en crónicas, en una serie de narrativas en la Biblia. No, yo le creo a Dios que Él cumple su palabra, porque yo tengo una relación de amor con Él y porque la sustancia de la eternidad de Dios ya fue puesta dentro de mí a través de su Espíritu Santo. Entonces mi fe está basada en el Señor, no en los acontecimientos que han sucedido o aquellos acontecimientos que me están sucediendo o están sucediendo en alguna forma. En Juan capítulo 10, verso 27, Jesús declara algo que para nosotros es uno de los pasajes bastante conocidos dentro de la iglesia cristiana, pero creo que no lo hemos llegado todavía a digerir como debemos de hacerlo. Dice la palabra del Señor ahí, Juan, el capítulo 10, verso 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz. Fíjese bien, que a veces nosotros lo leemos de corrido. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y seguimos leyendo. Pero usted quiere saber quién es verdaderamente una oveja, o más aún, quiere saber si usted es una oveja de Dios. ¿Escucha usted la voz de Dios? Y después de que lo escuchó, ¿sigue las instrucciones que la voz de Dios le está dando? Y entonces, muy sencillo, usted va a saber si usted es una oveja de Dios. Porque en algún momento a mí me entristece, de verdad, me entristece cuando algún creyente me dice, el Señor me permite darle un consejo a la luz de la palabra del Señor, y me dice, Dios ya me había dicho eso. Y a mí me da entre tristeza y un poquito me divierte un poco, y generalmente le digo, si Dios ya te lo había dicho, ¿por qué no lo has hecho? Y tengo delante de mí a una persona que tiende a desobedecer a Dios. No importa cuántas veces Dios le hable, 2, 3, 6, 4, 10, 20. Usted va a ver a la persona esperando algo sobrenatural que le beneficie únicamente a ella. Las personas que generalmente andan buscando confirmaciones de la palabra, lo que andan buscando es que Dios les diga algo que les favorezca a ellos únicamente. Porque la Biblia dice que las verdaderas ovejas del Señor, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo estoy repitiéndole lo que el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, tienen el discernimiento, los oídos ejercitados para saber que es Dios el que le está hablando. Aunque lo esté haciendo a través de un hombre o de una mujer. El hombre y la mujer son los instrumentos que Dios tiene allí y hizo llegar a usted para que le hable lo que Dios tiene. Y dice, y me siguen. Y esto sí es un problema serio, porque muchos quieren escuchar, pero pocos quieren seguir. Esto es parte
de lo que en Apocalipsis usted encuentra. Esta es casi como una sentencia. Fíjese, mi amado hermano, hermana, en el capítulo 12 dice, el Señor habla de un tipo de persona o de tres tipos de personas. Habla de los llamados, habla de los escogidos y habla de los hallados fieles. Usted puede ver a una persona que fue llamada, escogida y fue hallada fiel. Ese es el propósito eterno de Dios y esto es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. Pero puede encontrar a tres tipos de personas. Unos que son llamados, pero no son escogidos. Otros que son llamados y escogidos, pero no son fieles. Y usted sabe en qué va a terminar todo esto. Pero mire lo que Jesús hizo. Mire lo que hace el Padre con nosotros. Esa es la seguridad que nosotros como ovejas del Señor tenemos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Se da cuenta? Esta es nuestra seguridad. Él nos escogió, Él nos llamó, nosotros oímos su voz, atendimos su voz, fuimos a Él, vivimos para Él. Y Él nos da vida eterna. Y mire lo que dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Usted está seguro en el Señor. No tema, circunstancias vienen, han pasado circunstancias, hemos vivido épocas verdaderamente difíciles en algún momento. Pueden venir mejores, pueden venir peores, pero usted y yo no dependemos de las circunstancias, dependemos de nuestra seguridad en el Señor y de la promesa del Señor de que nadie nos va a arrebatar de su mano. Y cuando dice nadie, incluye a los dos peores enemigos que usted y yo tenemos, Satanás y nosotros mismos. Somos nuestros peores enemigos, ¿sabe? Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso es glorioso, hermano. Y más adelante en la primera carta de Pedro, en el capítulo, estoy dándole un poco más de Biblia hoy, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, metas eso en su mente y en su corazón. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, no por obras, no por méritos propios, no porque seamos non plus ultra, no, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, hay un propósito para usted y para mí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. ¿Se da cuenta? Si usted lo ve, y por favor no me malentienda, no estoy diciendo que no le sirva a Dios, al contrario, dice que tiene que servir, si le sigue le va a servir. Pero se da cuenta que no es cuánto usted le sirva a Dios, no es qué tan bueno sea usted para predicar o qué tan bueno sea usted para servir, qué buen diácono, qué buena diaconisa o qué buen cantante o alabador sea. ¿Se da cuenta que no es eso? Dice, por el poder de Dios mediante la fe. Ese predicador debe tener fe, ese maestro, ese pastor, ese evangelista, debe tener fe en Jesucristo. Y su palabra va a ser inspirada por el Espíritu Santo por esa misma fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y es importante que nosotros veamos ese segundo aspecto, que es la seguridad en la palabra de Jesús. Fíjese bien, Jesús dijo claramente, este es el punto número 2 de los que hablamos anteriormente, Jesús dijo claramente que cualquier persona que venga a Él no le echará fuera. Jesús contó 3 diferentes parábolas en donde las personas fueron atadas y echadas fuera. Porque y usted se va a dar cuenta, tanto la parábola de aquellos 2 deudores, usted lo va a ver ahí, como la parábola de los talentos, usted va a encontrar allí que siempre esa persona, su interés directo
o el interés de su corazón no estaba en su Señor, sino estaba en el bien que estaba recibiendo. Por eso dice al final, átenlo y échenlo fuera o métanlo a la cárcel ya hasta que pague el último cuadrante, dice la palabra del Señor. Ahora, nadie que venga a Él, no utilizando otros medios. Lo que Jesús está diciendo aquí es, no tienen que utilizar otros medios, no hay otros intermediarios, no hay otros recursos, no pueden venir a mí a través de otras personas o a través de ceremonias o de ritos, sino que a Cristo se llega a través de la fe. No hay otra forma de llegar a Él y no hay otro camino después de Cristo, ni antes de Cristo, no hay otro camino para llegar al Padre. Pero la promesa firme que Él nos da es nunca, la versión, esta versión Reina Valera 2015 dice, nunca le echará fuera. O sea, nunca le echará fuera. Aquí podemos decir, entonces la salvación no se pierde, por supuesto. Pero si usted es un cristiano de fe, si usted es un cristiano que su fe está fundada únicamente en el Señor Jesucristo, por supuesto que no va a perder su fe, su salvación, perdóneme. Amén. Ahora, fíjese que Jesús lo que estaba declarando ahí era su autoridad para aceptar o rechazar a las personas. Porque usted lo puede entender fácilmente, amado hermano y hermana. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué está marcando Jesús también ahí? Que hay unos que no vienen a Él. Amén. Él está diciendo tácitamente que hay algunos que no vienen a Él, ¿verdad? Ahora Él dice, yo tengo la autoridad para aceptar o rechazar a las personas. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ve, Él tiene la autoridad para rechazar a aquellos que no van por fe a Él y con fe a Él, sabiendo que su fe personal va a ser cubierta y va a tener una cobertura que es la fe de Dios. Amén. Nosotros caminamos en tres tipos de fe. La fe, nuestra fe personal, la fe en Dios y la fe de Dios, que es la que nos hace a nosotros más que vencedores, porque ahora la fe de Dios es la que nos está llevando a esa victoria. Fíjense bien, cuando Jesús habla acerca de su autoridad para aceptar o rechazar a las personas, tenemos que ir a un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y verso 12. Quiero que vea lo que allí dice, porque esto es un tema también que ha causado cierto conflicto dentro del cristianismo, y yo le voy a decir lo que yo recibido del Señor en cuanto a esta porción. Mateo 8:12 dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que fueron predestinados y rechazaron el llamado. Cuando nosotros vemos, dice, los hijos del reino, ¿qué reino? O sea, es el reino de Él. Pues por eso, porque si no, mire, Jesucristo no se andaba con muchos dobleces hoy. Es decir, ustedes son hijos de Satanás, porque pues Satanás ha sido mentiroso siempre, es el padre de mentiras. Jesús no se anda con muchas dobleces en lo que él fue directo. Y cuando él habla de los hijos del reino, está hablando de hombres y mujeres que fueron predestinados para la salvación eterna, pero rechazaron en su libre albedrío la decisión que tomaron en sus actitudes y por esos intereses humanistas totalmente, fue rechazar su llamado. Y al rechazar el llamado, dice la palabra del Señor, que serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no es una amenaza, esto es la consecuencia final de haber rechazado el llamado del Padre para ir a Jesucristo. Cuando una persona viene sinceramente, honestamente a Él, Jesucristo lo recibe, lo perdona y empieza en su vida un proceso de restauración. Amén. El punto más sencillo es este. Fíjese bien. ¿Cuántas veces a usted alguien le ha dado su palabra y le ha fallado? Un montón de veces, ¿verdad? Yo creo que mientras más
vamos hacia nuestras edades adultas y de la tercera edad, y no sé si existe una cuarta, pero vamos por la tercera. Mientras vamos en ese proceso, nosotros nos falla, la gente dice, ofrece, dice, pero el Hijo de Dios le da su palabra que si usted viene a Él, Él no lo va a echar fuera. Le da su palabra que Él le da a usted vida eterna. Le da su palabra que Él lo va a resucitar. Amén. El pan de vida. Es Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y entonces la persona, fíjese bien, quiero darle algunas cosas importantes que tal vez tenemos que considerar en este tiempo. Para comer de ese pan espiritual, una persona tiene que descansar segura de que Jesús lo va a recibir en la casa del Padre. Número 2, que Jesús lo va a alimentar, lo va a nutrir y lo va a colmar de sus bendiciones. Amén. Esto es por gracia. Esto no es porque tenemos una teología de la prosperidad y una teología de que si estamos con el Señor no todo nos va a salir bien. No, al creyente no todo le sale bien. Pero cuando aquellas cosas no le salen bien, el creyente tiene la seguridad que en medio de ese horno Jesús está con él. Que en medio de ese río impetuoso Jesús está con él. Amén. Así es que nuestra confianza no nos va a pasar nada. Nuestra confianza es, si pasara, el Señor estará con nosotros, porque Él ha prometido que donde quiera que yo vaya, Él va a estar conmigo. Esa es la seguridad del creyente. De lunes a domingo, oye, no es nada más el día domingo que escuchamos, o un día entre la semana que escuchamos un mensaje de la palabra del Señor. No, es la seguridad, es Él está conmigo. Voy manejando en mi vehículo, Él está conmigo. Estoy en mi dormitorio, Él está conmigo. Estoy en el comedor, estoy en mi trabajo, estoy en la fábrica, la empresa, las oficinas. Él está conmigo. Esa es la seguridad que Jesús quiere que usted y yo tengamos. Amén. Mateo 5:18. Quiero leerle un pasaje porque, mire, Jesús no lo va a rechazar. Usted tiene que estar claro, seguro en su corazón, Jesús no lo va a rechazar. ¿Sabe por qué algunos cristianos viven con pecados ocultos? Porque tienen el temor de que Jesús los va a rechazar y que los va a castigar. ¿Sabe por qué algunos no le sirven al Señor? Porque tienen el temor de que si se ponen a servir al Señor, Dios les va a pedir que dejen cosas. Tal vez sí, tal vez no. Eso solo bajo la potestad de Dios. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez le dice a muchos, a varios o a algunos, Dios les ha pedido que dejen cosas, porque eso tiene mucho que ver con esa forma que Dios les está dando, el alfarero, cómo está formando esa vasija y para qué la está formando. No es solo el Señor me pide que deje cosas, no es porque Él crea que le están haciendo daño a usted, probablemente algunos sí, sino es por el plan hacia donde Dios lo lleva y esas cosas van a ser un lastre en su vida. Usted va a ser más productivo y más eficaz para el reino de Dios sin esas cosas que con esas cosas en su vida. Y esto es lo que a usted le debe dar la seguridad, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Fíjese que amar a Dios es tener una fe en Él absoluta. Dios está conmigo. Fíjese cuántos cristianos, bueno, no solo cristianos, hay un montón de gente del mundo. Pregúntele el Salmo 23 a cualquier incrédulo y va a ver qué se lo va a decir. Eso lo saben. El 91, no lo digamos. A veces lo recitan mejor que un cristiano. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Lo creo? Porque voy a ser probado por la palabra. Yo creo y estoy seguro, amados hermanos, que algunos de ustedes han sido probados por esa palabra. Cuando usted se aferró a una palabra, ¿sabe qué hace Dios para afirmar la fe en usted? Lo va a atravesar con esa palabra y lo va a probar. Para ver si usted de verdad cree, ¿verdad? Y veré la justicia en la tierra de los vivientes, dice. Y usted va a ser atravesado por cosas injustas. Y allí su fe va a ser probada. La fe no es probada nada más cuando decimos, ay, pues bueno,
¿Será que Dios está probando nuestra fe con esta pandemia? No. Lo que está haciendo Dios con la pandemia es separando a la iglesia. Es apartando a los tibios, marcando a los tibios. No, no porque los quiera marcar. Él está marcando sus ovejas. Él ve su rebaño. Los tibios no son rebaño de él. O sea que su fe es probada bajo otras circunstancias. Dice, mire lo que dice aquí. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La última palabra escrita aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, usted va a encontrar una declaración, habla acerca de la iglesia cuando la iglesia está clamando también para que el Señor venga, ¿verdad? Y en el verso 20 y 21, que son los últimos de Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Fíjense bien. Han transcurrido más de 7 millones de palabras aquí. Cuando él dice esta, vengo pronto, ya usted habrá leído más de 7 millones de palabras. Y él va a cumplir esto también. Vengo pronto, ¿verdad? Y ahí dice, amén, ven, Señor Jesús. Qué lindo, qué maravilloso es esto, ¿verdad? Ezequiel 12:25 dice, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. A usted y a mí. Mire, hermano, si usted tiene una promesa, agárrese a esa promesa. No le demande a Dios. Oye, no le haga caso a los que le dicen que usted le reclame, le demande a Dios y le exija a Dios porque Dios le dijo. No haga eso, por favor. Usted lo único que va a hacer es retrasar su bendición porque no va a agradar a Dios usted con esas actitudes. Pero dice Ezequiel 12:25, porque yo Jehová hablaré. Y se cumplirá la palabra que yo hable. Y aquí usted tiene en su Biblia toda la palabra inspirada, revelada por el Señor. Por eso dice que toda la palabra es útil. Amén. Así es que se va a cumplir. Si usted tiene una promesa, déjeme por favor enfatizar esto. No porque yo le esté motivando y diciéndole. No. Le estoy diciendo. Su fe tiene que estar en el Señor. Su seguridad tiene que estar en el Señor. Y si usted tiene una palabra que Dios le dio, agarre esa palabra, atesórela bien en su corazón, viva en fe en esa palabra, y yo le aseguro, no porque sea yo, sino porque conozco a mi Padre Celestial, Dios va a cumplir su palabra, porque aquí lo dice, yo lo voy a cumplir la palabra que yo hablé. Y si Dios se lo dijo, ahora usted dirá, ¿por qué hay personas a las que Dios les ha dado palabras hace 10 años y no hay forma que la cumplan? Tal vez no fue Dios. Tal vez no fue Dios. Y la persona espera en eso. Digo, he conocido personas, hemos ministrado personas que en algún momento nos dicen, pero pastor, ¿por qué no me pasa esto si Dios me lo dijo cuando yo tenía 25 años? La persona tiene ahora 40 años y dice, tenía 25 años cuando Dios me dijo, ¿por qué no lo cumple? Y entonces vemos muy fácilmente cuál es el problema. Sin fe es imposible agradar a Dios. La persona pudo haber recurrido a otras muletas, ¿sí? Porque a veces a los cristianos agarramos muletas que Dios no nos está dando, ¿sí? Al contrario, Jesucristo fue experto en quitarle las muletas a la gente. Y los cristianos a veces agarramos nuestras propias muletas. Con esto me voy a ayudar, con esto voy a hacer, ¿verdad? Así es que cuidado con las muletas. Nosotros no debemos de andar con muletas. Amén. Al único que Dios le quebró ahí las coyunturas de las caderas fue a Jacob, ¿verdad? A él sí lo dejó ahí con su bastón ahí para que caminara, pero era una promesa, era un pacto que Dios estaba haciendo con esta persona. Así es que no olvide esa parte. Número 3, el propósito de Jesús. En el verso 38 de ese pasaje de Juan dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Aquí tenemos que advertir dos cosas, amados hermanos. Fíjense bien, Jesús declaró cuál era su origen. Él dice, el que descendió del cielo. El que viene de arriba está por encima de todos.
El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Eso estoy leyéndole Juan capítulo 3, verso 31. Fíjese lo que dice el Señor. El que viene de arriba está por encima de todos. ¿Quién vino de arriba? El pan del cielo, que es Jesucristo. Y Él está por encima de todos. ¿Saben? Así es que Él tiene la capacidad, la autoridad y también el deseo de bendecir su vida. Pero dos cosas tiene usted que aprender a caminar a partir de hoy y determinarlo. Mire, no sé cuánto tiempo más la iglesia va a estar aquí en la tierra, pero Él quiere que usted tenga fe, una fe genuina, una fe honesta, porque eso le va a dar seguridad en Cristo, en su palabra, le va a dar seguridad acerca también de su destino eterno. Amén, dice él en ese pasaje paralelo de nuevo. El que viene de arriba está por encima de todo. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. Habla un lenguaje totalmente terrenal. Pero el que viene del cielo está por encima de todos. Amén. Lo primero es que Jesús declaró su origen. Él viene y él tiene autoridad para eso. Y número dos, Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Quiero llamar su atención hacia algo que descubrí en el estudio de este pasaje. Fíjese que Jesús tenía una mente y una voluntad distintas a las del Padre Celestial. Su mente y su voluntad eran distintas. Porque Él fue creado en una personalidad terrenal también. Ahora, Jesús podía ejercer su voluntad y actuar separadamente de Dios. Él podía hacerlo. Amén. ¿Pero qué hizo? Cristo sometió su voluntad a Dios. Sometió su voluntad a su Padre. Fíjese que Jesús dijo, todo lo que yo le pido al Padre, Él lo hace. Ahora, algunos dicen, o bueno, algunos dirán, bueno, es que era el Hijo de Dios. No, es que Él se sometió a su voluntad y su mente y sus pensamientos lo sometió a su Padre. Y entonces su Padre le concedía los deseos de su corazón. A veces somos muy ligeros para decir, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón, pero no leemos lo que está antes en ese Salmo 37, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones. Y a veces le dicen, no, que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Sí, pero no, mejor digámosle también lo demás. Deleítate en el Señor. Ten fe en Él, confía en Él. Mire que Jesús lo hizo de esta manera. A mí me asombró cuando estaba leyendo esto. Entonces Jesús tenía una mente y una voluntad diferente a la voluntad del Padre. Sin embargo, Él hace eso. Juan 15:10, Jesús mismo dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjese bien, la palabra nos da claves. Usted quiere ser una persona exitosa en la tierra. Y esto no es la teología de la prosperidad, por favor. ¿Usted quiere ser una persona exitosa? Aquí está la respuesta. Juan 15:10. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. No permanece. Fíjate que Jesús no está diciendo que Él permanece entre el amor y el odio, ¿verdad usted? Él dice, yo permanezco en su amor. El juego, el ding-dong de nosotros, cuando digo ding-dong estoy hablando de un péndulo de reloj. El ding-dong de nosotros es que de repente estamos en amor y de repente no estamos en amor. De repente odiamos, tenemos rencores, tenemos odios, tenemos tirria por las personas. Jesús se mantuvo siempre en amor. Usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Él permaneció firme en amor. Ahora, ¿dónde está la seguridad del creyente? En el propósito de Jesús. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Darnos vida eterna. ¿Quién le puede garantizar a usted la vida eterna? Mire, hay personas, multimillonarios, los poderosos de la tierra, le llama la Biblia, y ahora se está manifestando más esto con todo este asunto de la agenda globalista y todo esto. Usted se da cuenta que los poderosos de la tierra han tratado. Ya ve que algunos están volando ahí, tratando de ir al espacio y pagando pasajes y todo para esto. Y el hombre ha tratado de rejuvenecerse por sí mismo. Pero nadie puede hacer eso más que Dios mismo y la persona de Jesucristo que vino para darnos vida. Así es que nuestra seguridad debe ser el propósito de Jesús. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Amén.
Y no tiene que ver con bienes materiales, aunque Dios nos los da. Oye, nos bendice la añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí Mateo 6:33 dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, viene de alguien de afuera que va a añadirnos eso. La palabra del Señor dice aún, allá en los Salmos, ¿se recuerda usted que dice que en alguna forma Dios va a darnos la riqueza de los injustos? Va a ser puesta en las manos de los hijos. O sea, lo menciono para que usted vea la dimensión de hasta dónde Dios en algún momento se compromete con sus hijos por amor. Amén. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. O sea, línea por línea, renglón por renglón, párrafo tras párrafo. Jesucristo habló lo que el Padre le dijo que hablara. Y cuando Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, fue lo que el Padre le dijo a Jesús, el Hijo, que le dijera a sus hijos. Entonces, no es que sea, bueno, ¿hay vida después de la muerte? ¿Tengo que ver un documental de estos para convencerme que sí hay vida después de la muerte? ¿O le creo a Jesús? Él dice que Él se fue. Nosotros ya no le vimos, pero sí lo estamos esperando. Porque Él nos dio una promesa. La cuarta, ya voy a concluir, verso 39, dice ahí la palabra, y esta es la voluntad del que me envió, o sea, del Padre, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese bien, Dios le da a su Hijo a todos sus seguidores, dentro de los cuales estamos incluidos nosotros, miles de millones ahora. Ahora, esto tiene que ver con la predestinación. Dice él allí, nada de lo que Él me da se pierda, sino que yo lo resucite en el día postrero. Amén. ¿Qué es lo que Dios estableció? Que Jesús tuviera la preeminencia sobre todos los hermanos. Amén. En alguna forma, cuando nos llama hermanos, dice, pero Jesús, el Hijo de Dios, tiene la preeminencia sobre todos los hermanos. Porque es el Hijo de Dios y a Él le escogió el Señor. Ahora, la palabra que no pierda nada viene de una palabra, de una frase griega que es me apoleso ex outou. Esa es la palabra griega, me apoleso ex outou. Significa que Él no perderá nada. Dice, no perderá ni un fragmento. Eso es, no se perderá ni un fragmento. Amén. Por aquello de que en algún momento, por eso es que cuando Jesús habló acerca de las decisiones que el hombre debe tomar en su vida y de las cosas que nosotros hacemos o decimos, Él dice, es mejor que entres sin un ojo al reino de los cielos, ¿verdad? Y que con todo tu cuerpo y te pierdas. ¿Por qué? Porque Él te va a dar ojos nuevos en algún momento, ¿verdad? Aquellos que murieron sin una pierna, aquellos que les tuvieron que amputar un miembro de su cuerpo, tendrán nuevos miembros, un cuerpo glorificado al final. Así es que el Señor va a cumplir su palabra. Ni siquiera un miembro, una mano, unos dedos que se hayan amputado se van a perder. Se quedó en los pedazos de dedo ahí terrenal, pero el Señor te va a dar unas manos nuevas allá en los cielos. Amén. Él no perdió a ninguno, dice la palabra que nos enseña. En Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Maravilloso, ¿verdad? Miren esa oración intercesora. Para los intercesores creo que esto es una maravillosa motivación y ánimo para nosotros también. Y Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 1 y verso 6, dice, estando persuadido de esto nos gusta mucho, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿qué es la perfección? No es que nosotros cada vez seamos más bonitos, más simpáticos, más altos, más guapos.
sino que no nos apartaremos del amor de Cristo. Amén. Por cualquier circunstancia que nos toque vivir, no nos apartaremos de Él, porque nuestra seguridad está en Él. Si una persona naufragó en alta mar y se queda un mástil de un barco ahí, su única seguridad es eso. Él seguro se va a agarrar a eso, porque es su única seguridad en ese momento. Para nosotros, en medio de la turbulencia del mundo y de los cambios de este mundo, nuestra seguridad es Jesucristo, en medio de cualquier circunstancia que nosotros atravesemos. Y termina el verso 40, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Amén. En este pasaje, nosotros vemos también cómo la voluntad de Dios está establecida absolutamente para sus hijos y para los que creemos. Pero fíjense bien que este pasaje difiere en relación al pasaje que leímos anteriormente, en que aquí dice, aquellos que ven y creen en Jesús. En el versículo anterior, el énfasis está puesto en Dios eligiendo a los que vienen a Cristo. Difiere. Y en este versículo 40 nosotros vemos que el énfasis está en los hombres eligiendo a Dios. Amén. Es maravilloso cómo Dios nos va marcando paso a paso para que cada uno de nosotros, ninguno se pierda y todos lleguemos al arrepentimiento y que tengamos vida en Cristo Jesús. El resultado finalmente de ver y creer en Jesús es ser resucitado. Cualquier hombre, creo, que no conozca a Jesús y no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, pagaría cualquier cosa por tener la seguridad de que el momento que expire en este cuerpo terrenal va a ser resucitado. Y si alguien les pudiera garantizar esto científicamente, pagarían millones de millones para tener esa seguridad. Nosotros, sin pagar un solo centavo, tenemos esa certeza que cuando expiremos, en cuestión de segundos, pienso yo, es mi opinión muy personal, en cuestión de segundos seremos levantados en nuestra alma y en nuestro espíritu. El cuerpo se va a quedar aquí en la tierra porque el cuerpo todavía no ha sido redimido, pero nuestra alma irá a ese lugar que Jesús le mencionó a aquel hombre en la cruz. Con él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí Jesús da esa certeza para cada uno de nosotros. Hoy, este día domingo, ya estamos a poco tiempo de terminar este año 2021, pues los pronósticos a nivel mundial, económico, etcétera, no son muy halagüeños para el futuro, pero nuestra confianza no está en el futuro terrenal, nuestra confianza está puesta en nuestro futuro celestial. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Y él dice ahí, y yo le resucitaré en el día final. Amén. Así es que con esto en nuestra mente, el creyente tiene asegurada la vida eterna. La palabra del Señor lo dice. El creyente tiene asegurada la victoria sobre la muerte. Donde está la muerte, tu aguijón, dijo el apóstol Pablo. Y el creyente tiene, por supuesto, asegurada la vida eterna con Cristo Jesús. Agárrese de esa promesa. Lea su Biblia, hable con el Señor si tiene temores en cuanto a su vida futura, si tiene temores de a dónde va a ir usted cuando muera, hable con el Señor, llene su corazón de esa fe, camine con una fe firme y tenga esa plena confianza que Dios no solo ha cumplido su palabra, sino que Dios va a cumplir esta palabra. Y Jesús dijo, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Amén. Vamos a orar, Padre, hoy en el nombre de Jesús. Queremos acercarnos a ti en este tiempo, Señor, de compartir y de reflexionar sobre tu palabra. Señor, nos sumergimos en esa presencia dulce de tu Espíritu Santo, sabiendo que tú nos has dado vida nueva en él. Tú nos has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Nos has dado vida. Señor, no solo una vida nueva, nos has dado una vida abundante, Señor, porque ahora vivimos mejor en ti de lo que vivíamos en el mundo, Señor. Las cosas para nosotros tienen un valor diferente, somos más responsables, somos personas, Señor, que caminamos siendo más fieles, más leales.
hombres y mujeres que caminamos con esa confianza en ti, Señor. Y hoy tú nos has hablado acerca de esa seguridad. Queremos, Señor, hoy decidir en nuestra vida, en nuestra mente, nuestros pensamientos se sujetan y se someten bajo esa legislación maravillosa, Señor, de tu palabra. Y nos alegra el corazón, el saber, Señor, que tú dijiste y fue hecho. Tú dijiste y será hecho, Señor. Descansamos en esa promesa, esa confianza, Señor. Por eso tú dijiste, Señor, en tu palabra, que no nos afanemos, Señor, por qué hemos de comer, qué hemos de beber, o por nuestra ropa, por nuestro vestido. Porque tú sabes de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes que te lo pidamos. Señor, hoy nuestro corazón reposa en ti. Señor, dejamos el afán. Dejamos los miedos, las incertidumbres sobre el futuro, Señor. Es más, hoy, Señor, dejamos la incertidumbre de saber, ¿voy al cielo o no voy al cielo? Señor, tú lo dijiste. Y, Señor, mi actitud es de acercarme a ti, Señor. Mi actitud es de saber que llego al Padre únicamente a través de la persona de Jesucristo y no a través de ningún otro medio. Es a través de Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el primogénito de todos aquellos que vamos a resucitar. Y en Él está nuestra confianza. Hoy nuestros ojos son ungidos con colirio y vemos nuestro futuro, Señor, totalmente despejado, Señor. Porque nuestro futuro no está basado en las decisiones de hombre. Nuestro futuro no está basado en la economía, en el comercio, en la seguridad militar. Señor, nuestra confianza está, Señor, y nuestro futuro está puesto allá, Señor. Y corremos hoy con paciencia esa carrera que tenemos por delante, Señor, sabiendo que esta leve tribulación que ahora vivimos no es nada comparado con la gloria venidera que nos será dada ese día cuando estemos cara a cara con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Sea para ti, Señor, toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación te pertenece a ti, Señor. Rey de reyes y Señor de señores, refugio nuestro, castillo nuestro, roca de nuestra salvación, ciudad amurallada eres tú, Señor, para nosotros, Padre. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Y hoy, Señor, afirmamos nuestro corazón en la seguridad de tu palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.